Acompáñame a orar brevemente, por favor. Padre, te damos muchas gracias por quien tú eres, Señor. Esas almas desearían, Señor, poder tener la capacidad de articular con nuestras palabras una alabanza y una adoración que fuese digna de ti, Señor. Reconocemos lo inadecuado, nuestra limitación, Señor. Te amamos. Sabemos que si lo hacemos es porque tú nos amaste primero, Señor. Son muchas las cosas que podemos decirte en esta hora, pero escogemos, Señor, expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a multitud de bendiciones, Señor, tus cuidados inmerecidos, tu gracia, tu misericordia, la salvación de nuestra alma, tu iglesia, Señor, tu palabra. En esta hora yo te imploro que tengas de mí misericordia nuevamente, que me permitas servirte en esta hora honrosamente, que traigas a mi mente las cosas que hemos hablado durante todas estas semanas, Señor, y que me permitas hacer lo que otros han hecho conmigo, Señor. Compartir, Señor, las verdades que he aprendido de ti por medio de otros pastores y siervos tuyos, Señor, con los que aquí están, con la esperanza de que en medio nuestro haya hermanos, hermanas idóneos, Señor, y que por tu gracia tengan la capacidad de enseñar a otros también. Gracias por la multitud de buenos pastores que has puesto en mi vida, la vida de nuestra familia, Señor, y te rogamos por ellos en esta hora, por sus nietos, bisnietos, tataranietos, Señor. Te rogamos que si hay alguno que aún no te conoce, que los lleves a los pies de Cristo, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo. Capacítanos para llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la persona de Jesucristo. Que como dicen estos letreros que hemos colocado en distintos lugares, que Cristo sea la razón de nuestra celebración, que sea la razón de todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a continuar adorándote desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Si tiene su Biblia, por favor, háblala en el libro de Segunda de Corintios. El capítulo es el capítulo número 12. Vamos a hacer referencia también al capítulo 11 y obviamente a otras porciones bíblicas también. Este va a ser un día un poco distinto a lo que en lo que respecta a la forma en que nosotros conducimos nuestro servicio al Señor, nuestra administración a la iglesia del Señor Jesucristo. Dado el caso de que en el día de hoy usted no va a tener la necesidad de tomar notas de ninguna clase, o mejor dicho, no va a tener la necesidad de llenar ningún blanco, porque no vamos a llegar al punto donde hay que llenar blancos. Vamos a quedar en la mera introducción de la enseñanza. El próximo domingo terminamos esta enseñanza, sermón, si usted quiere, o predicación. Vuelvo a repetir que lo que vamos a hacer en esta tarde es simplemente cubrir la introducción
a esta enseñanza que está basada en el contenido de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Hermana Karina, ¿usted me puede hacer un favor? Usted puede coger ese letrero que está ahí y puede moverlo para allá, de forma tal que podamos tener un poco de contacto visual con nuestros hermanos que están en esa área. Muchas gracias. Se ve mejor ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. I thought so. Right. Probablemente el pasaje bíblico o uno de los pasajes bíblicos favoritos para mí ha sido mi pasaje favorito, es uno de mis pasajes favoritos, seguirá siendo uno de mis pasajes favoritos. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. No tiene que buscarlo, pero si quiere escribirlo en el bosquejo, puede hacerlo en confianza, porque no nos vamos a quedar ahí, simplemente es parte de la introducción. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice lo siguiente: sobre toda cosa que tú cuides, cuida tu corazón. En el hebreo es tu mente. Protege tu corazón, protege tu mente. Y Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, da la razón por la cual debemos hacer eso. Y él dice: porque de ella, de tu mente, de tu corazón, emana tu vida. Quiere decir que lo que tú y yo somos en realidad es el resultado de lo que está en nuestra mente. Por consiguiente, la Escritura nos enseña, nos llama apasionadamente a que protejamos nuestra mente. De nuestra mente emanan distintas cosas. Una de ellas muy importante es nuestra perspectiva. Nuestra visión de mundo. Temprano, mejor dicho, en mi caminar con el Señor, mi jornada cristiana, me gusta utilizar esa palabra como cristiano. Entre otras cosas, se me hizo bien claro que la batalla por mi mente sería la batalla más intensa, la batalla más prolongada que yo tendría que pelear. Me esperaban muchas peleas, muchas batallas, pero la más intensa y la más prolongada, la que no iba a tener fin hasta que estuviese en el otro lado de la eternidad, iba a ser la batalla para proteger mi mente. Pastor Marcel, un servidor, Pastor Edwin, como siervos líderes que Dios nos llamó a ser, antes de ser líderes somos siervos. Lo que usted ve a su alrededor son líderes primero y expresan ese liderato sirviendo. ¿Entendió? Muy significativo lo que acabo de decir para las personas que aman la iglesia del Señor Jesucristo. Como siervos líderes que nosotros somos, entendemos que es nuestra responsabilidad el enseñar de forma responsable todo el contenido de la palabra de Dios. No algunas cosas que nos agraden a nosotros, sino todo el contenido de la palabra de Dios. Y mientras eso hacemos, lo que buscamos, lo que está en nuestra mente, lo que es motivo de nuestra oración a Dios, es de que cada uno de los que somos parte de esta familia espiritual, de esta iglesia local, lleguemos a un punto donde podamos desarrollar una perspectiva bíblica o una visión de mundo bíblica. ¿Por qué razón? Pues porque, como leímos al comienzo, sobre toda cosa que debemos cuidar y proteger, debemos cuidar nuestra mente, porque de ella emana la vida. Cambios en tu familia, cambios en tu matrimonio, cambios en tus relaciones, acontece cuando tu mente es transformada, es renovada por medio de la palabra de Dios. En más de una ocasión, a través de todos estos años, desde el 1992 hacia acá, en mi rol de siervo
en una iglesia, como pastor, como maestro, lo que sea. Muchas personas, en su sinceridad, me han dicho, usted lo que quiere es cambiar la forma en que nosotros pensamos. Y me lo han dicho en momentos un poquito incómodos. Mi respuesta a eso siempre ha sido, usted está totalmente en lo correcto. Esa es mi finalidad. No que usted cambie su conducta, no que usted deje de tomar, no que usted deje de beber, no que usted empiece a utilizar sus recursos correctamente, no que usted empiece a tratar a su esposa, a su esposo correctamente. Esa no es mi finalidad. Mi finalidad es que la forma de pensar suya cambie. Porque cada una de esas cosas pueden hacerse y aún no continuar pensando de la misma forma. Así que nuestro propósito, nuestra finalidad es que cada uno de nosotros pues tengamos tarde o temprano una perspectiva bíblica, una visión del mundo bíblico, una visión bíblica, visión del mundo bíblica debía haber dicho, ¿verdad? Una frase que hemos repetido muchas veces en nuestra iglesia no proviene de la Escritura, ni siquiera la aprendí en un seminario, lo aprendí en mis años de estudiante universitario en Puerto Rico. Profesor José Luis Torres Ramírez. Lo escuché una vez decir que el color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual usted mire. Nuestro deseo, nuestra súplica, nuestro anhelo es que cada uno de nosotros miremos las cosas a través del color de la palabra de Dios. Porque entonces lo que vamos a ver va a ser distinto. Permítame explicar un poco de por qué estoy hablando de eso antes de entrar a la enseñanza que tenemos. En el contexto del reino de Dios, contexto espiritual, bíblico, las cosas son lo opuesto a la forma en que normalmente el mundo secular piensa. Ese hecho es una realidad que no debería sorprendernos, porque la lógica bíblica se opone a la lógica humana. No debe sorprendernos porque el Señor Jesucristo, o la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 nos dice, mirad cuánto nos ama el Padre que nos llama hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo, los que no tienen una relación genuina, espiritual, producto de un nuevo nacimiento con Dios Padre, por eso los que son del mundo no nos conocen, no nos entienden. No tiene sentido la forma en que nosotros actuamos, que es resultado de nuestro pensamiento. Y Juan escribe, pues no han conocido a Dios, no han tenido una regeneración espiritual. Eso es lógico que haya un choque entre nuestra perspectiva de mundo bíblica y la perspectiva secular que las personas que no tienen a Cristo como el centro de su vida o la razón de ser de su vida, pues tienen. Perdóneme, pero no me acordé de mencionar el hecho de que estoy bien agradecido por los textos que muchos de ustedes nos han enviado a mí, al pastor Marcel, durante esta semana, que nuestra salud estaba bastante quebrantada. Y la intención buena, trayéndonos alimentos a la casa y todas esas cosas, estamos bien agradecidos por ello. Gloria a Dios. Okay. Now, es mucho lo que tenemos que cubrir y como le he dicho en las últimas veces que hemos tenido la oportunidad de compartir esta conversación que tenemos, voy a hacer todo lo posible para incluirme a las notas que tengo de forma tal que podamos hacer el mejor uso del tiempo.
Cuando se trata de asuntos espirituales, normalmente nada se alinea con la forma en que el hombre piensa que las cosas son, que las cosas deberían ser y tienen que ser. Me explico. En la perspectiva humana, the way up, como decimos en inglés, el camino hacia arriba es hacia arriba. Pero conforme a la perspectiva bíblica, en el contexto espiritual, el camino hacia arriba es hacia abajo. En este mundo, la persona con más conocimiento es la persona que conoce más de la mayor parte de las cosas, mientras que en el contexto espiritual bíblico, la persona que más conoce es la persona que conoce que no conoce nada. Poco a poco vamos a entender la necesidad de tener una perspectiva bíblica. En cuanto a lo material, esta cultura insiste en que la persona que más tiene es la más acaudalada y más próspera. Mientras que en los asuntos espirituales, aquel que tiene menos es el más rico. En el reino natural, el que tiene más fuerza es el más fuerte. Sin embargo, cuando se trata de cosas de carácter espiritual, el más débil es el que resulta ser el más fuerte. El título de nuestra enseñanza es Gracia Divina y Debilidad Humana. De un ave, las dos alas. La implicación es que ambas cosas, la gracia divina de Dios y la debilidad humana, son inseparables. No puedes separar una cosa de la otra. That is good. No sé si alguna vez lo has visto de esa forma. La razón por la cual hemos utilizado esa expresión como título para nuestra enseñanza es que desde una perspectiva bíblica, la debilidad humana y la gracia divina, como dije, siempre van cogidas de la mano. Y ese hecho, como acabo de señalar varias veces, va en contra de la corriente de pensamiento de la cultura moderna. En la cultura moderna, cualquier tipo de debilidad, preste atención que es importante, cualquier tipo de debilidad es percibida como algo malo, como algo indeseable, que el ser humano hace todo lo que sea posible para él para rechazarlo de su vida. La tendencia natural a través de la historia de la humanidad siempre ha sido a no querer debilidades, a no querer deficiencias en nuestra vida. Lo que sí queremos en nuestra vida es ser fuertes físicamente, es ser fuertes emocionalmente, no importa lo que pase, yo sigo para adelante. Es ser fuertes relacionalmente. Y en el contexto de las iglesias, es ser fuerte espiritualmente. Clarifico el hecho de que no hay absolutamente nada de malo o no hay ningún problema con el buscar ser fuerte en cada uno de esos aspectos. Nada malo en querer ser fuerte espiritualmente,
en querer ser fuerte relacionalmente, el querer ser fuerte emocionalmente y espiritualmente. Nada malo en desear eso. Pero lo que la Escritura nos enseña es que desafortunadamente la fortaleza en todas sus expresiones trae consigo normalmente una serie de problemas y de posibles peligros, que es lo que estamos viendo y vamos a ver dentro de unos momentos en la porción bíblica que vamos a estar estudiando, que se conoce como el caso del aguijón en la carne del apóstol Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Son palabras que han sido acogidas dentro de la cultura no cristiana, secular, atea, agnóstica, del mundo en que vivimos. La razón por la cual hemos tomado este asunto tan serio es porque la mayor parte de nosotros los cristianos no tenemos una idea de por qué es que hay un aguijón. No tenemos una idea de por qué es que cuando soy débil soy fuerte. Y pasados los años de servir al Señor y de tropezar, ¿cuántos tropiezan en su caminar diario? Esta verdad continúa saliendo, continúa siendo utilizada por Dios para levantarme a mí, a mi familia, en todos estos obstáculos, en todas estas situaciones tan complicadas en las cuales nosotros vivimos. Así que con la fortaleza, sea física, sea espiritual, sea relacional, sea emocional, viene incluido la posibilidad de ciertos problemas y ciertos peligros. Uno de esos problemas, uno de esos peligros, yo creo que el más importante de todos, el más serio, el más peligroso de todos, es expresado en lo que usted y yo conocemos como orgullo. Es expresado en lo que aquí se enfatiza y se valoriza tanto, se endiosa tanto, que es la confianza en sí mismo. Es también expresado en esta tendencia que hay en el tiempo en que vivimos, no importa que sea aquí, o en Puerto Rico, o en Venezuela, o en Colombia, en Cuba, donde sea. Esa obsesión que hay en medio nuestro que se enfoca en el mejoramiento personal. Hago toda clase de cosas en busca del mejoramiento personal. No hay nada malo en buscar mejorarse personalmente. Pero si se convierte en una obsesión que te impide a ti llegar a un momento, a un punto donde tú estás consciente de quién tú eres y de quién es Dios, y tener una dependencia genuina y verdadera de Dios, entonces el mejoramiento personal se convierte en algo que es nocivo. Gracias por el amén. El orgullo, la confianza en mí mismo, mi obsesión, esa obsesión con mi mejoramiento personal, entre otras cosas, ¿qué sucede? Eso es peligroso porque eso reduce mi deseo de Dios. Uno, es peligroso porque destruye mi confianza en Dios. Dos, y para mí lo más importante, es peligroso porque esas tres cosas se unen y el resultado más nefasto que realizan es que no me dejan aprender a mí a descansar dependiendo totalmente en el Señor.
obstaculizan eso, ese aprendizaje, nunca podré aprender a eso. A descansar, a depender de mi Señor. Por otro lado, la palabra enseña que Dios siempre está trabajando en la vida de su pueblo. Además de la hermana, ¿alguien se atreve a decir amén también? Dios siempre está trabajando en la vida de su pueblo. Entonces, si usted quiere que me ponga pentecostal, me pongo pentecostal rapidito. All right? Dios siempre está trabajando en la vida de su pueblo. Y como en todas las cosas que Dios hace, las hace conforme a la revelación que Él nos ha dado a nosotros, Dios lo hace de forma tal que nosotros podamos aprender a confiar en Él. Dios trabaja en mi vida para que yo aprenda a confiar en Él. Dios trabaja en mi vida para que yo aprenda a deleitarme en Él. Dios trabaja en mi vida para que yo aprenda a depender de su fortaleza y de su gracia. Preste atención, que es importante. Los caminos de Dios son misteriosos. Es ahí una de las razones por las cuales me tomé tiempo en la introducción clarificar el hecho de que todos tenemos una perspectiva. Todos miramos lo que sucede a nuestro alrededor a través de un cristal que tiene un color, tiene un matiz particular, y lo que vemos, lo vemos desde el color que el cristal a través del cual miramos. Una de las cosas que el creyente, la persona que es parte de Cristo, ¿verdad? De la iglesia, no de la iglesia, de Cristo, de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y si usted no es creyente, pues lo que estoy diciendo, dice, ahí sí, ya me perdí. Ya no sé de lo que está hablando, ¿verdad? ¿Okay? Lo que quiero decirles es que el hecho de que haya personas que son parte de una iglesia o que están dentro de una iglesia no quiere decir que sean parte de la iglesia. Amén. All right. Pero para los que son parte de la iglesia, que han sido nacidos de nuevo, tienen un entendimiento espiritual y ven las cosas de una perspectiva bíblica, cuando yo digo que los caminos de Dios son misteriosos, todo el mundo dice, amén, gloria a Dios. Yes, you got that right. Primero porque Dios lo dice. Y Dios dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. La forma en que yo veo las cosas no es la forma en que tú las ves. Right? Nosotros queremos que Dios vea las cosas a la forma nuestra. Muchas personas creen en Dios, pero es el Dios que ellos han diseñado a su conveniencia, que se ajusta a las necesidades de ellos, a los planes de ellos, a lo que ellos quieren hacer en la vida. Ese es un procedimiento incorrecto, que obviamente lo que trae frustración y que hace tropezar a muchas personas, particularmente a los pequeñitos. La palabra enseña que los caminos de Dios son misteriosos. Acabo de decir. Una de las cosas más misteriosas que yo encuentro en la Escritura es en la forma en que Dios opera. Muchas veces en busca del bienestar, en busca del provecho, en busca del progreso genuino de su pueblo. Dios dio a la iglesia lo que se conoce como dones espirituales, no para llamar la atención hacia uno. Right. Bíblicamente hablando, Dios da dones espirituales para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda ser edificada y pueda realizar la obra que Dios llamó a esa iglesia a hacer. Amén. Gracias. La palabra ministrar o ministro, si usted quiere, para algunos de ustedes
es más fácil de entender que para nosotros los que somos por ejemplo, de Puerto Rico, porque en Puerto Rico, en las esferas del gobierno, no se conocen los líderes de distintos departamentos, no se conoce con el título de ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Deportes. Pero en esencia, un ministro de Salud es una persona designada por determinada estructura política para llenar las necesidades de salud de ese pueblo en particular o de esa región en particular. Un ministro es una persona que llena necesidades. Y cuando nosotros ministramos, lo que hacemos es llenar necesidades. Cuando hablamos con el Ministerio de Niños, estamos hablando de una estructura que tiene una iglesia que llena las necesidades, que está ahí para llenar las necesidades que puedan tener estas criaturas preciosas que conocemos como niños. Amén. Lo que es misterioso es el hecho de que a veces Dios nos envía un ministro medio raro. Para que nosotros aprendamos a depender en Él. Un ministro raro que nos enseña o busca que nosotros aprendamos también a deleitarnos en el Señor. El texto que nos preocupa en el día de hoy, hasta donde el Señor nos permita llegar, nos enseña que ese ministro efectivo, ese ministro valioso, es lo que la Biblia llama aguijón en la carne. Y si usted ha sido cristiano por algún tiempo, como mencioné hace unos momentos, sabe que este ministerio del aguijón, preste atención por favor, ha contribuido seriamente al crecimiento de muchas personas. Amén. Como dije hace un momento, esta es la introducción para la enseñanza que vamos a hacer la semana próxima. Podemos decir así de introducción que el aguijón se manifiesta en distintas formas, distintos tamaños, distinta intensidad. Y como dije hace un momento, está diseñado, el propósito, está diseñado para que nosotros conozcamos más íntimamente a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer más íntimamente a Cristo? No hay un ministro, no hay un maestro, no hay nada que nos pueda enseñar a conocer más íntimamente a Jesucristo que el ministerio o el ministro del aguijón en la carne. Está diseñado para eso. Y para que conozcamos, para que realicemos, para que nos percatemos y para que nos gocemos en nuestra dependencia del Señor Jesucristo. Eso siempre ha sido de esa forma, aunque inicialmente no nos damos cuenta. Cuando el ministro entra y empieza a hacer su obra, empieza a ministrar en nuestras vidas, gloria a Dios, no nos percatamos de lo que está haciendo. El texto que vamos a considerar en este día, 2 Corintios 2, 1 al 10, narra la experiencia de un hombre extraordinario llamado Pablo. La experiencia que este hombre tiene es precioso, vale la pena. Vale la pena quedarnos hasta las 9 de la noche para cubrirlo todo, pero como yo sé que hay distintas cosas que tenemos que hacer, pues no nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche, quizás hasta las 5 de la tarde. El texto narra la experiencia de Pablo con la obra ministerial del aguijón en la carne. Mi esperanza es de que mientras consideramos esto en el día de hoy, preste atención por favor,
Mi esperanza es que podamos encontrar nosotros utilidad para nuestra vida en algunas cosas que detestamos. Hay cosas que detestamos. Muy pocos de nosotros llegamos a un punto que encontramos utilidad en cosas que detestamos. El aguijón en la carne no es una cosa que la gente aprecia o recibe y busca tener. Es una cosa que se detesta. Mi esperanza es que nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida en que podamos encontrar utilidad en estas cosas que detestamos. Que podamos encontrar utilidad en estas cosas que consideramos como impedimentos. Algunos son permanentes, otros están ahí por un periodo de tiempo. Unos cortos, otros largos, otros in between. Que podamos encontrar utilidad en algunas cosas que nosotros consideramos como obstáculos, estorbos. ¿Cuántos están siguiéndome hasta ahora? Right? Yo no sé usted, pero I'm excited. Estoy emocionado. Porque estos no son cosas que usted va a escuchar en enlace, en TVN, en YouTube. Sí, estos son verdades, ¿verdad? Que están encerradas en la palabra de Dios. Así que la porción bíblica es 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Vamos a leer, yo la leo un momentito. ¿Sabes qué? Vamos a leerla antifonalmente. ¿Se acuerda de lo que es eso? Hace años que no hacemos eso, ¿verdad? Sí. All right. Pues vamos a ponernos de pie también para cuestión de que la sangre fluya un poquito y pues despertemos los que estamos un poco soñolientos. Yo leo el primer versículo, usted lee el siguiente hasta que lleguemos al último y pues leemos todos el último, juntos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, amén. Se oye bien chévere cuando todo el mundo está leyendo ahí, está precioso. Puede sentarse, por favor. Now, una palabra que se repite muchísimo aquí en esta porción bíblica es la palabra debilidad y la presencia del sufrimiento como resultado, ¿verdad?, de distintas razones también está presente en esto. Yo quiero que, si los hermanos me ayudan, en la pantalla veamos una porción bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos de 10 al 19.
Porque hay un versículo, que es el versículo 16, que es importante, es relevante para lo que nosotros estamos considerando en este momento. Recuerde que quien está escribiendo esto es este personaje que en un momento dado se llamaba Saulo de Tarso, que era un enemigo de la iglesia del Señor Jesucristo, y que Dios soberanamente, porque Dios es soberano, Dios es el muchacho de la película, Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Eso es, a muchas personas no les gusta, pero that's the way it is. Right? Pero Dios es bueno y es justo, aleluya, y es fiel y es misericordioso. Eventualmente este hombre, Dios toca su vida, y se llamaba Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, mató yo no sé cuántos cientos de cristianos. Y se convierte, algo sucede en la vida de él, y se convierte en este hombre extraordinario que es el apóstol Pablo. Vemos en Hechos capítulo 9, versículos 10 y 9. Ahí está, muy bien. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, discípulo del Señor Jesucristo, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y a él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué razón? Porque él está haciendo ¿qué? Porque él ora, está orando en ese momento. ¿Right? Y he visto en visión, mejor dicho, sí. Y he visto en visión a un hombre llamado, y él ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Porque este hombre Saulo de Tarso, yo sé que la mayor parte de ustedes saben la historia, pero hay personas que probablemente aquí no sepan de qué es lo que pasa. Este hombre Saulo de Tarso va en dirección a una ciudad llamada Damasco con el propósito de tumbarle la cabeza, de eliminar, de matar, de masacrar a todos los cristianos que se encuentren. Y en el trayecto tiene un encuentro con Dios. La persona de Dios, de Cristo, se le aparece. Hay un resplandor, el hombre se desploma, el hombre pierde su visión y queda ciego, ¿verdad? Tiene un encuentro con Cristo. Cristo le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te das cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y pues como resultado de eso, Saulo de Tarso termina en este lugar donde se está recobrando, y en el proceso está orando, right? Y en el proceso que está orando tiene una visión. So far, so good. All right? Okay. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, está hablando de este hombre Saulo de Tarso, ¿ok? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, que es la iglesia en Jerusalén. Y aún así, este hombre tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre, el nombre de Cristo. Y el Señor, versículo 15, le dijo: ve, no te preocupes, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Simplemente un paréntesis para recordar que a ninguno de nosotros escogimos a Cristo. Si algunos somos de Cristo es porque Cristo nos escogió a nosotros. Muy importante. Versículo 16, que este es el pasaje que quería que consideramos. Right? Porque yo, Dios hablando de Ananías, diciéndole: vete, porque yo fui el que lo escogí, y este hombre lo voy a utilizar, y este hombre me va a servir, y mucha gente se va a convertir, y el evangelio se va a esparcir por la obra que yo voy a hacer a través de este hombre. Y el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario, subraye, padecer, no subraye porque usted no lo tiene, ¿verdad? Es necesario padecer, sufrir por mi nombre. O sea que el asunto del sufrimiento de Pablo, que vamos a ver dentro de unos momentos, no es nada nuevo. Eso era parte del contrato que el hombre había firmado.
Y el sufrimiento es parte de la vida de todo verdadero creyente. Pasaje fundamental de nuestra iglesia sobre el cual pues Dios nos mueve a dejar que Dios hiciese la obra en nuestro ministerio, ¿verdad? Es primera de Pedro 2:21 que dice que para esto fuiste llamado porque Jesucristo sufrió por vosotros para daros ejemplo, para que vosotros sigáis sus pasos. Quiere decir que el sufrimiento, there's no way to decir, oh no, aquí todo es prosperidad, aquí todo es salud, aquí todo decimos, rechazamos, reprendemos. No, el sufrimiento es parte de la vida de todo cristiano y es la razón, una de las razones por las cuales estamos tomándonos el tiempo tan detenidamente, detalladamente, para hablar sobre este asunto. Las cosas son como son. Y son como la Escritura lo dice. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, ¿viste qué bonito? Primero decía, no, yo no voy para allá porque ese tipo es un asesino. Y Dios le dice, yo lo escogí, ¿right? Como te escogí a ti, y tú no eras muy buena gente que digamos tampoco. ¿Right? E inmediatamente hay un cambio de perspectiva, familia. ¿Right? Que inmediatamente entonces le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lleno quiere decir controlado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Al instante le cayeron de sus ojos las escamas, recobró su vista, fue levantado y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró la fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya, como le dije, no vamos a estar escribiendo muchas cosas en el día de hoy. Simplemente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de esta porción bíblica y la próxima semana pues entonces hacemos la enseñanza. Pero hay unos puntos que decidí anotar ahí en sus notas, ¿verdad? Que si usted lo quiere, lo que puede subrayarlo o hacer lo que usted quiera con ellos. Primeramente, consideremos el motivo de la oración. Pablo hace una oración, ¿verdad? Como leímos en el versículo, en el capítulo 12 que leímos ahora, ¿verdad? Pablo pues tiene recibe, la palabra recibir es importante en este caso, recibe de Dios, porque Pablo lo acepta y lo valoriza, ¿verdad? Este aguijón en la carne, pero en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿right? Lo primero es la motivación de la oración. ¿Qué es lo que provoca que Pablo haga esta oración? Señor, remueve esto de mí, ¿right? Now, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos este incidente? El contexto. Siempre hemos dicho que antes la palabra de Dios se nos ha dado para renovar nuestro entendimiento, para dejarnos conocer la bondad de Dios, quién es Dios, la voluntad de Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Y una cosa que hemos dicho normalmente es que, pues, antes de tratar de hacer aplicación a nuestra vida de lo que el pasaje bíblico nos está diciendo, es esencial para que nosotros hagamos las cosas correctamente. ¿Cuántos han hecho cosas buenas incorrectamente? Right? Okay. Es posible hacer algo bueno, pero hacerlo incorrectamente, ¿verdad? Pues, para poder hacer algo bueno como aplicar lo que dice la palabra de Dios, antes de hacerlo necesitamos nosotros tener claro qué es lo que esa palabra decía para las personas que originalmente escucharon la palabra. Eso es lo que tratamos de hacer. Cuando hablamos del contexto, ¿qué es lo que Pablo llega a ese punto que recibe este aguijón en la carne? Y llega a este tipo de oración. Lo primero que vemos es que en la iglesia de Corintios, que no era una iglesia muy sana que digamos, uno de los problemas que tenía era que falsos maestros habían penetrado la iglesia
y que estos falsos maestros habían tenido éxito creando división y discordia entre los hermanos. Al crear división y discordia entre los hermanos, estos falsos maestros habían abierto el camino para que estos hermanos se apartaran del camino de Cristo al poner en duda la autoridad apostólica de Pablo. ¿Cuántos me entendieron? All right, okay, good. Esa posibilidad de que estas personas continuaran haciendo esa obra desastrosa dentro de la iglesia es una posibilidad real. Esa posibilidad real obliga a Pablo a hacer algo que no es característico de Pablo en ese momento. Antes de Cristo era parte de su vida, pero después de Cristo no es parte de su vida. La posibilidad de que continuaran estos falsos maestros metiéndose dentro de la iglesia y provocando que muchos hermanos de la iglesia, a través de la división, la discordia que ellos estaban creando, comenzaran a apartarse de Cristo porque ahora están poniendo en duda la autoridad del apóstol Pablo, obliga a Pablo a envolverse en una tarea que para él es desagradable. Y es la tarea, que es desagradable para Pablo, la tarea de tener que autovindicarse. Presentando razones o presentando las razones que Pablo tenía para ejercer autoridad espiritual. Presentando, por estas razones, por esto y por esto, yo estoy en el derecho y la libertad de ejercer autoridad espiritual y apostólica sobre esta iglesia. Esa no es una tarea que Pablo le encantaba hacer. Pablo lo hace única y exclusivamente porque no tiene otra alternativa. Yo le suplico que me preste atención un momentito porque este punto es significativo. Por lo menos para mí, en mi deseo de compartir con ustedes cosas que yo entienda que son significativas, este es uno de ellos. Para Pablo, la tarea de autovindicarse era repugnante. Autovindicarse, cuando digo de eso, estoy hablando de él tener que expresar las razones por las cuales él tiene los méritos, las capacidades, las cosas que ha hecho, los logros que ha obtenido, ¿verdad? Como dije hace un momento en Filipenses capítulo 3, si usted lee Pablo antes de ser creyente, no tenía problema autovindicándose. Porque él se refería a sí mismo, no, yo soy judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado. Eso es autovindicándose, ¿verdad? En cuanto a la ley, pues yo soy intachable. Yo he perseguido a la iglesia. Ahora, luego de su conversión, su perspectiva es distinta y reconoce que la idea de autovindicarse, de gloriarse, ¿usted quiere? No es una cosa aceptable para él. Porque aquí el único que tiene que ser gloriado es Cristo Jesús. Entonces estas personas, por su presencia, lo están obligando a él a hacer algo que él detesta hacer. Tanto lo detesta que Pablo se siente obligado a excusarse por estar hablando de sí mismo. Llega un punto que le pida que por favor tengan paciencia conmigo, por favor. Estoy haciendo esto por razones que no puedo evitar. Pablo llega al punto que solicita su consideración, si usted quiere,
señalando el hecho de que si él estaba dando la impresión, si estoy dando la impresión de que me estoy elogiando a mí mismo, lo estoy haciendo solamente por el beneficio de ustedes, solamente por el beneficio de la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18 y del capítulo 11, versículo 1. Recuerde entonces que cuando la escritura originalmente es escrita, no tiene numeritos. Es una epístola, es una carta, ¿verdad? Así que vemos entonces ahí en 2 Corintios 17 y 18, ¿a qué estoy haciendo referencia? Pablo dice, pero el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahí, como acabo de decir, lo de Pablo está claro. Si alguien va a gloriarse, que se gloríe en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y la aprobación es de parte de Dios. El que se alaba a sí mismo no es aprobado, no recibe aprobación. Simplemente yo no quiero salirme de aquí porque yo sé que si me salgo para acá, pues aquí pues se acabó la cosa y pues no sé ni cómo voy a poder regresar, pero me voy a agarrar para simplemente señalar esto. Por favor, ustedes que están aquí, que por las circunstancias que sean han tenido la oportunidad de ser parte de algunas instituciones religiosas organizadas, iglesias, estoy tratando de decir, all right, okay, han sido parte de alguna iglesia, ¿verdad? ¿Sabes? Donde pues personas son deificadas y se consideran como celebridades, que es súper ungido y súper apóstoles y súper profetas y todas esas cuestiones. Preste atención al hecho de que las características de un apóstol genuino aquí, que es el apóstol Pablo, la forma en que se conduce es muy distinta a la forma en que estos, a través de la historia ha sido lo mismo, pero en el presente, la forma en que estos supuestos ungidos, superdotados espirituales de Dios se conducen. La humildad, el hambre de reconocimiento, esa insistencia a estar proclamando las cosas súper extraordinarias, sobrenaturales que han sucedido en su vida, no es lo que nosotros vemos del apóstol Pablo. Lo que vemos es algo contrario. Es él huyendo precisamente de ese tipo de posibilidad, aunque Pablo dice, si yo lo hiciera, pues no soy insensato porque yo estoy diciendo la verdad. Eso simplemente es un comentario al cárcel. All right? Pablo dice, pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. En otras palabras, concédame la oportunidad, ¿verdad? Va a dar la impresión que me estoy elogiando, pero lo estoy haciendo simplemente porque la situación lo amerita. No es una cosa que yo disfruto. No es una cosa que Dios se agrade de eso. Eso es lo primero, el motivo de oración. Segundo, el indiscutible llamado divino de Pablo. Right? Now, en el contenido de 2 de Corintios nos habla de la forma en que los enemigos de Pablo insistían en que él, Pablo, si usted lee 2 de Corintios, yo espero que usted le pique la curiosidad, si nunca lo ha hecho, y cuando regrese a su casa, pues siéntese y saque su Biblia o lo que usted, recurso quiera utilizar, y usted dele para atrás, ¿verdad? Dele para atrás ahí los 6, hemos dicho 10, 9, 8, 7 en 2 de Corintios, y usted va a leer precisamente lo que le estoy diciendo. El issue es ese, ¿verdad? En que hay un sinnúmero de supuestos superprofetas, superapóstoles, enemigos de Pablo, que insistían en que Pablo era seriamente inferior. Pablo era seriamente inferior a los otros 11 discípulos, los originales, que habían estado con el Señor Jesucristo. E insistían en que Pablo para nada, en ninguna forma, era un verdadero apóstol. Porque él, Pablo, no llenaba los requisitos básicos para esa posición. Si usted
es un buen entendedor. Mi abuelita decía que para un buen entendedor, ¿qué? Pocas palabras bastan, ¿verdad? Y usted inmediatamente se está preguntando, ¿verdad? Ok, pues entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos para esa posición? Gracias por preguntar, todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. There you go. Praise the Lord. Aquí están buscando en Hechos capítulo 1 el sustituto de Judas. Estudiado un poco del libro de Hechos, sabe que el primer capítulo, ese es uno de los hechos grandes. Y en el proceso, las personas que están encargadas de hacer eso, preste atención, porque esos son los requisitos bíblicos. No son requisitos extrabíblicos. Son requisitos bíblicos que están centrados en lo que la Escritura dice, sin que medie ninguna revelación adicional que ningún ser humano pueda recibir. Adicional a lo que la Escritura dice. Dice, es necesario pues que de estos hombres están haciendo que están buscando aunque el sustituto ¿para quién? Para Judas, el que había negado al Señor Jesucristo, lo había traicionado. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿verdad? Que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ahí tiene uno de los requisitos básicos. Que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros. ¿Está viendo? No son inventos míos, eso es lo que dice. ¿Quiere ser apóstol? Eso es lo que dice. Comenzando, para ser más específico, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. En otras palabras, era requisito básico, tenía que haber estado ahí, ser parte de la obra ministerial del Señor Jesucristo y tenía que haber presenciado o ser testigo, ¿verdad?, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y Pablo no había sido parte de esos discípulos originales del ministerio terrenal del Señor Jesucristo y tampoco había sido testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Y si usted lee los capítulos que preceden a este capítulo 12 y 11, pues usted va a encontrar que eso es parte del issue. Ahora, ¿por qué eso era importante? ¿Por qué ese asunto motiva a Pablo a expresar, a compartir algo que por 14 años se había mantenido callado la boca? No había mencionado. ¿Por qué eso era tan importante? Era importante porque si Pablo no había recibido un llamado divino apostólico, eso tenía una implicación. Y la implicación era que Pablo no tenía derecho a supervisar las iglesias como obispo y no tenía derecho a regular los asuntos de la iglesia. Algo que para Pablo era bien importante. El tipo no estaba en el Nickel Trip, right? El tipo era un siervo de Dios. El tipo había dedicado toda su vida en una religión que él entendía que era lo correcto y en esa religión era una superestrella. Y un día, como nos ha pasado a muchos de nosotros, se encontró cara a cara con el Señor y se dio cuenta que lo que había estado yo creyendo y participado toda mi vida era una soberana mentira. No, la posibilidad de que estas cosas suceden obliga a Pablo para envolverse en algo que, como ya dije hace un momento, a él le sonaba como jactancia, alardeo, algo como lo que leemos, por ejemplo, en 2 de Corintios 11:5, donde dice, pienso que, Pablo hablando de sí mismo, pienso, y otra vez en el contexto de lo que acabo de decir, Pablo dice, pienso que en nada
he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Hablando de los 11 apóstoles originales, ¿ok? Muy interesante, y vale la pena señalar que previamente Pablo había reconocido que él personalmente era indigno, right, para ser apóstol, y que él era excesivamente indigno para ser identificado como apóstol, como lo eran esos 11 apóstoles originales, porque Pablo era un hombre humilde. Leemos sobre eso en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Señor, no diciendo que yo soy el más pequeño. El pequeño no era el más chiquito, familia. Era el menos, porque él tenía un entendimiento, ¿verdad? ¿Sabes? La grandeza, otra vez, en el mundo, ¿verdad? ¿Sabes? El camino hacia arriba es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero en términos espirituales, el camino hacia arriba es ¿hacia dónde? Hacia abajo. Estaba claro en su mente eso. Pablo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia, y sabemos todas las connotaciones que eso tenía. Pero yo le añado, está ahí en la escritura, en versículo 10, pasaje favorito mío, y cada vez que tengo la oportunidad de leerlo y de compartirlo, pues lo voy a hacer. Pero por la gracia de Dios, como Pablo, que yo fui perseguidor de la iglesia, no es la expresión que él fue, pero yo sí perseguí la iglesia, y yo sí hice cosas para difamar la iglesia y el evangelio y todo ese sinnúmero de cosas. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En el caso de Pablo, apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es la misma gracia que Pablo aquí en el capítulo 12 dice: ahora me glorío en mis enfermedades y todas mis aflicciones y todas esas cuestiones, porque Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Es la misma gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Now, importante esto. Todo es importante. Claro que es importante. Seguro que sí. Hasta el reloj es importante. Yo no puedo ver lo que dice allí, y yo no quiero ver lo que dice allí tampoco, pero tengo que verlo, right? Ok. Yo tengo las 2:15, ¿es that right? ¿Sí? Ok, chévere. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Now, ante lo que está pasando, Pablo es obligado a señalar que en cuanto a conocimiento, que en cuanto a autoridad, que en cuanto a gracia eficaz, ¿verdad? La gracia eficaz de Dios, ninguno de los apóstoles 11 originales, y mucho menos los pseudoapóstoles, estos superapóstoles que estaban jangueando por ahí por Corintios, ninguno de ellos, ¿verdad?, estaba por encima de él. Y en esta porción bíblica, me parece que está en la pantalla ahora, que es 2 Corintios capítulo 11, versículos 22 y 33. Yes. All right. Praise the Lord. Estamos viendo a Pablo desplegando sus credenciales. Preste atención, por favor. All right. Okay. Aquí el asunto que queremos llegar, ¿verdad? ¿Sabes? Estamos hablando de todo esto. ¿Por qué? Hay como 15 botellas de agua aquí. Yo espero que me esté tomando. Así. Sabe igual que ahorita. Anyway. La enseñanza se llama gracia divina y debilidad humana. Ambas cosas van cogidas de la mano. El énfasis de la enseñanza como tal, ¿verdad?, es lo que se contiene en esos 10 versículos del capítulo, los primeros 10 versículos del capítulo 12. Pero para poder exprimir eso y poder nutrirnos de lo que ahí dice, necesitamos saber por qué eso está ahí.
Y la intención mía es que tengamos bien claro por qué eso está ahí, porque a través de la historia probablemente usted ha escuchado mensajes y predicaciones y de un pasaje y de otro pasaje, pero probablemente, por lo menos en mi caso, yo no recuerdo a nadie que se tomara el tiempo de explicarme todas estas cosas para yo poder entonces tener entendimiento y aplicación correcta de lo que esos 10 versículos me están diciendo. Right? Una de las cosas que Pablo hace es que Pablo despliega sus credenciales. Right? ¿Cuántos saben lo que son credenciales? Si alguno de nosotros va a aplicar para algún trabajo, voy a aplicar para un trabajo de electricidad, pues yo voy a desplegar toda mi experiencia, todo mi resumen en cuanto a todas las compañías con las cuales yo he trabajado, los honores que he tenido, las escuelas técnicas vocacionales, técnicas o lo que fuera que estudié, ¿verdad? ¿Sabe? Recomendaciones, cartas que me han dado, honores que he recibido. Eso es lo que normalmente una persona hace cuando despliega sus credenciales. ¿Me estamos entendiendo? Ahora, considere cómo Pablo despliega sus credenciales. ¿Y qué es lo que Pablo, preste atención, qué es lo que Pablo considera como una credencial digna de ser desplegada? Yo aquí soy apóstol como todos ellos y ninguno está por encima de mí. Aquí están mis credenciales. Lo primero que dice, ¿esos apóstoles son hebreos? Ellos son hebreos. Yo también. ¿Estamos viendo? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Pablo dice, como si estuviera loco, hablo, ¿verdad? ¿Sabes? Pablo is out of shape. Y uno está diciendo, yo no quisiera no tener que estar diciendo estas cosas. Entienda eso. Cuando esas frases, como si estuviera loco, ¿por qué eso está ahí, verdad? Pues porque el hombre está haciendo algo que es contra natura. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. Ahora vea las credenciales. En trabajos más abundantes. Parte de los credenciales. En azotes sin número. En cárceles. Credenciales. Más. En peligro de muerte. Muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. ¿Está viendo? No está hablando de las cosas que normalmente una persona va a incluir si está tratando de presentarse. ¡Hey! Véame lo tremendo que yo soy, ¿verdad? ¿Sabes? Considérame para esta posición en la iglesia. Pues he sido misionero en la India, he estado en trabajo misionero en Colombia, he hecho campañas evangelísticas, he estado en la televisión, he estado en la radio, he escrito tantos libros, right? Me han conferido tantos títulos o lo que sea. That's not what you see. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, con muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se añade cada día es la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo. En otras palabras, que yo padezco contigo. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, no me importa. Yo no estoy aquí para ganarme un salario. Ustedes son mis hermanos, Pablo dice, y yo digo con él también. Y si alguien te hace tropezar a ti, pues yo no voy a estar contento con eso. Yo me voy a indignar.
Si es necesario gloriarse, ve ahora. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi ¿qué? Debilidad. Ese es el ejemplo para seguir, familia. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no ¿qué? Que no miento. Y en Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Areta puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme. Y yo fui descargado con un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Now, cuando consideramos las credenciales que Pablo ofrece como evidencia de que él es un verdadero siervo del Señor, si usted considera eso y usted es un verdadero siervo de Dios, ¿verdad? Un verdadero creyente, usted lee lo que Pablo dice, usted eso debe bendecir su vida. Wow, man. That's a real servant of God. Ese es un verdadero siervo de Dios. Ahora, ¿por qué leer una cosa como esa bendice al verdadero creyente? Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito. Porque Pablo no se gloría en el éxito de su ministerio. Interesante. Pablo no se gloría en las almas que han sido salvos bajo su predicación, Pastor Marcel. Pablo no se gloría nuevamente, ¿verdad?, en el número de iglesias que él ha plantado. Hermano Juan. Pablo demuestra que es un verdadero siervo de Cristo al destacar, este es el punto, al destacar los reproches que ha recibido. Demuestra que es un verdadero discípulo de Cristo al destacar las vergüenzas que ha pasado en nombre de Cristo. Demuestra que es un verdadero siervo genuino de Cristo al destacar el trato cruel experimentado y la perseverancia de él en el sufrimiento. Familia, ese era el resumen del apóstol Pablo. Así que, como ya mencionamos, haber visto al Señor es uno de los requisitos para el apostolado bíblico. Y en adición a lo que Pablo dice, también la Escritura en varios lugares leemos que Pablo había hecho precisamente eso por medio de visiones celestiales. En Hechos 18, 9 al 10 dice: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. El Señor es referencia a Cristo, by the way, in case you don't know, referencia a Cristo. Le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo muchos pueblos en esa ciudad. En Hechos capítulo 26, 19, hablando al rey Agripa, ¿verdad?, Pablo hace mención de una visión celestial a la cual él, en vez de ser rebelde, sino que, esto es lo que dice: por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, haciendo referencia a la visión que él había tenido en su jornada cuando iba en camino a la ciudad de Damasco. Por otro lado, aquí en el capítulo 12, en el versículo 1, el apóstol habla de esta experiencia que excede enormemente a la que cualquier otro apóstol pudo tener. Yo someto a su consideración que la razón por la cual Pablo termina con un aguijón en la carne fue precisamente por eso. Versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Otra vez el asunto. Ciertamente no me conviene gloriarme. Esto no es lo que es justo. Esto no es lo que es aceptable. Esto no es lo que yo quiero hacer, porque yo sé que esto no es lo que Dios quiere que yo haga. Pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Cuál es el punto detrás de esto? El siguiente. Pablo lo hace porque las visiones y revelaciones a las cuales Pablo hace referencia iban a proponer una evidencia incomparable
del favor que Dios tenía hacia él como apóstol. Lo que me lleva a la tercera cosa, que es la última cosa que vamos a cubrir. La incomparable experiencia de Pablo, versículos 2 y 4. Conozco a un hombre en Cristo. Ahora, Pablo está tan incómodo que habla en términos de tercera persona, ¿verdad? No habla de sí mismo, habla en términos de tercera persona. Cuando aún, hemos dicho, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es la morada de Dios. Es lo que se conoce también como el paraíso. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, no pueden ser repetidas, que no le es dado al hombre expresar. Muy interesante. En el día de hoy, toda clase de personas reclama que ha ido a la presencia de Dios, que ha estado con Dios, que ha hablado con Él. Hay algunos tan charlatanes que han dicho que han jugado hasta golf, tenis con Dios. How can that be? ¿Cómo es posible que haya gente que puedan mantenerse en un lugar sentado escuchando cosas como esa? Hay explicación. Claro, pues por lo que respalda un ministerio como ese es la promesa de que Dios económicamente te va a prosperar y que Dios económicamente te va a bendecir y que Dios va a hacer esto y que Dios te va a poner como cabeza, que tú no vas a ser rabo y todo ese montón de basofia, como decía mi abuela. De paso, yo no sé lo que basofia quiere decir. Si es una palabra incorrecta, siéntase en la libertad de decirme, no lo repita porque no es una buena palabra. Ya. Terminamos con esto, así que, por favor, aunque esté aburrido o aburrida, présteme un poquito de atención. Porque es importante. La experiencia que Pablo tiene es una experiencia única en su clase. Es una experiencia sin paralelos en la historia de la humanidad. Porque a través de esa experiencia a Pablo se le concede un honor y un privilegio que excede cualquier honor o cualquier privilegio que pueda haber sido concedido a cualquier otro ser humano. Lo que la Escritura nos dice es que Pablo fue personalmente transportado al paraíso, que es la morada de Dios, como ya dije. Eso implica que, conforme a lo que la Escritura nos habla y nos describe el cielo como una morada, como un palacio, el rey, tronos y todas esas cuestiones, que a Pablo se le concede entrar al palacio del rey del universo. Lo que implica que Pablo comparte brevemente con los espíritus de los que una vez fueron justificados, que ahora son perfectos. ¿Me está siguiendo? Ahora vea la razón por la cual, no te puedo dejar así, Pablo, tú tienes que regresar para allá a estar con este mundo, luchar con tus problemas y con todo este montón de cosas, y si no te concedo, si no te bendigo con este aguijón en la carne, pues brother, va a ser una locura para ti, porque te vas a envanecer, porque el orgullo ese que todos tenemos metido entre cuerpo y carne, it's gonna take over. A Pablo se le concede, conforme a lo que nos dice la Escritura, es una experiencia sin paralelos en la historia de la humanidad, familia. Se le concede a Pablo
la oportunidad de ver al Cordero glorificado, sentado en el trono como se describe en el libro de Apocalipsis. De eso estamos hablando. Lo más probable es que muy pocos de nosotros nos hemos detenido a considerar qué es lo que pasa en este tercer cielo. Yo me imagino, me tomo una licencia para imaginarme, ¿verdad? Que Pablo escuchó los serafines cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. El cielo, la tierra está llena de su gloria. Hay muchas que podía añadir, pero no es suficiente, no es ni siquiera ni recomendable tratar de seguir añadiendo nuevamente o especulando, ¿verdad? El punto es que el hecho de que Pablo tiene esta experiencia y las implicaciones que eso tiene, lo menos que debería provocar en nosotros es que nos maravillemos y que adoremos a Dios. Versículos 5 y 6, en ellos hay encerrados una belleza que es, I don't know si esto es redundante, una belleza exquisita. Hay cosas que son bonitas, pero hay unas cosas que you say, wow, right? Versículos 5 y 6 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí. Aquí está la belleza: para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, oye de mí. Quizá usted me mira y dice: ¿dónde está la belleza? Yo no la veo. La belleza está en el hecho de que Pablo pudo muy correctamente haberse gloriado en el favor excelentísimo que Dios le había concedido, pero muy distinto a lo que hacen los que falsamente reclaman tener ese tipo de experiencia. Pablo no lo hace. Porque Pablo no lo hace. ¿Por qué razón? Pablo no lo hace porque, a diferencia de los que falsamente reclaman tener ese tipo de experiencia, el apóstol Pablo quería algo que cada uno de nosotros debemos querer también para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra iglesia, para nuestros líderes. Pablo no quería que otros pensaran que él era algo superior. Contrario a los que reclaman tener esta experiencia en el día de hoy, Pablo no quería que las personas pensaran que él era un supercristiano. Pablo no quería que las personas pensaran que él era una celebridad cristiana, un super ungido de Dios. Pablo prefería, y yo añado correctamente, que la gente que lo fuese a juzgar a él, lo juzgara en base a su conducta. Lo juzgase en base a su predicación. Y que si en alguna forma lo fueran a estimar, no fuera, escuche, no fuera por razón de las revelaciones y experiencias místicas y esotéricas que Dios le había permitido tener. Todo lo contrario en el día de hoy. Estas supuestas celebridades lo que hacen es enfatizando precisamente todas estas grandes experiencias místicas y esotéricas que han tenido, las grandes revelaciones, supuestas revelaciones que han recibido de Dios, en busca de recibir aprecio de las personas que los escuchan y los siguen. Y desde luego ese aprecio
no es expresado con arepas, no es expresado con empanadas, no es expresado con tamales, right? Es expresado con ¿qué? Cash and carry, right? Una implicación y oramos. Esto va dirigido a la iglesia en particular, a los que son parte de esta iglesia, o de la iglesia de Cristo, pero también va dirigido con mayor intensidad a las personas que no son creyentes, las personas que no son parte de la iglesia de Cristo, personas que quizás están aquí porque me invitaron o porque, pues, por las razones que sea, ¿verdad? Este comentario está dirigido a usted. Hay una implicación detrás de todo lo que estamos diciendo. La implicación es que la preferencia, implicación o aplicación para el presente, es que la preferencia de Pablo, lo que Pablo prefería, si usted me va a apreciar a mí, aprécieme por lo que yo enseño, aprécieme por mi conducta. No me aprecie por las revelaciones estas sobrenaturales que yo he tenido, mis experiencias místicas y esotéricas y todas esas cosas. O sea, la preferencia de Pablo, nuevamente, es opuesta a las preferencias de estas personas que a través de los medios, las redes sociales, se presentan como cristianos cuando en realidad son mercaderes. Estaciones de televisión como Enlace, como TVN, son parte de eso. Estos apóstoles, superapóstoles, estos teólogos de prosperidad, estos teólogos de dominio, teología de prosperidad, teología de dominio. En el día de hoy, algo que muchos de ustedes probablemente conocen o quizás no lo conocen, pero han sido expuestos. Esta teología que está últimamente resonando y esparciéndose más que ningún otro tipo de teología es falsa aquí en los Estados Unidos y a través del mundo. Se desprende de las enseñanzas de alguien que acuñó la frase el mandato de los 7 montes. El punto es que la preferencia de Pablo es totalmente opuesta a ese tipo de cosas. Al nacionalismo cristiano, que también es otra cosa que está por ahí, ¿sabe? Que está metido en todos nuestros países, en Europa, en África, aquí en los Estados Unidos, en todos los países. Y es importante para nosotros considerar el hecho de que Pablo, muy de buena gana, prefiere gloriarse en sus debilidades. Lo hace porque el hecho, esto es importantísimo, porque el hecho de que mis debilidades son sostenidos por la gracia de Dios, el hecho de que mis debilidades son sostenidas por la gracia de Dios, es de lo único que cualquier verdadero creyente en sí mismo puede gloriarse. No hay ninguna otra cosa por la cual podemos gloriarnos. Una vez Pablo establece que no desea que otros tuviesen una imagen inflada de quien Pablo era. Por eso rehusó por 14 años hablar de toda esta experiencia mística entre el cielo que él había tenido. A continuación, Pablo nos dice el medio que Dios utiliza para prevenir que Pablo, como resultado de la revelación que se le había concedido, terminando él en sí mismo teniendo una imagen inflada de sí mismo.
Entonces Dios le concede un medio, Pablo, para prevenir que tú no hagas lo que tú no quieres que la gente haga, que tenga una imagen inflada de ti mismo, a la luz de lo que Dios te ha concedido que tú puedas experimentar, ¿verdad? Pues entonces, pues yo te voy a dar un medio por medio del cual, pues tú personalmente vas a evitar caer en la tentación de desarrollar una imagen inflada de ti mismo. En otras palabras, que Dios le concede a Pablo algo que de seguro lo iba a mantener humilde. Y eso pues, si el Señor desea, es lo que comenzaremos viendo la semana próxima. Padre, gracias te damos por el enorme privilegio que tenemos de ser parte de tu familia. Gracias, Señor, por todas esas personas. Ahora hablo personalmente de Edwin. Esas personas que a través de estos 40 años, Señor, tú has puesto en nuestra vida y cómo por medio de ellos, Señor, tú nos has visitado. Por medio de ellos, tú nos has dejado saber que tú eres fiel y que tú cuidas de nosotros. Ayúdanos a ser gente agradecida. Ayúdanos, Señor, a desear compartir lo que tenemos con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de ti, Señor. Crea en nosotros hambre por las cosas que tú amas. Crea en nosotros rechazo por las cosas que tú odias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente humilde, a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.